Buenas noches, profesor Jefferson. Este es el trabajo final para el área de analítico de datos. Es un video explicativo donde realizamos un análisis estadístico de las variables financieras para evaluar la viabilidad de las startups en los estados de California, Miami y New York en los Estados Unidos de América. Mi nombre es Julián Guerrero Rodríguez, mi código es 2217215 y soy estudiante del programa de Contaduría y Finanzas. El análisis de datos de estas 50 startups que provienen de una tabla que fue suministrada por el docente incluyen información sobre el gasto en investigación y desarrollo, sobre el gasto en administración, sobre los gastos de mercadeo y una columna de beneficio. En mi análisis agregué los datos del ingreso que provienen de sumar todos los gastos en que incurrieron las startups más el beneficio. Eso me permite establecer un análisis financiero más profundo que va a ayudar a los emprendedores a tener unas decisiones claras sobre cómo manejan los gastos y cuál es la correlación que existe entre el beneficio y el ingreso. Durante el análisis inicial se calculó la correlación entre las variables, lo que nos permitió identificar las relaciones significativas que existen entre el gasto de investigación y desarrollo, el gasto de administración y marketing, el beneficio de cada uno de los emprendimientos. Observamos que el gasto en investigación y desarrollo tiene una correlación positiva y fuerte con el beneficio, mientras que el gasto en administración tiene una correlación débil y el gasto en marketing tiene una correlación moderada. El objetivo de este análisis es explorar y comprender mejor los factores que pueden influir en el éxito financiero de estas startups a través de técnicas estadísticas y de visualización de datos. Buscamos identificar patrones y tendencias que puedan ayudar a tomar decisiones informadas para mejorar el desempeño empresarial. ¿Qué propongo para que las personas que vean este informe puedan tener una idea clara de lo que vamos a describir en él? Se sugiere aumentar la inversión en investigación y desarrollo para fomentar la diferenciación en el mercado, mientras que se optimiza el gasto en mercadeo y el análisis de datos. Además, se aconseja mejorar la eficiencia en la gestión administrativa y adoptar estrategias en el entorno económico local. Se destaca la importancia de monitorear continuamente el desempeño y realizar ajustes estratégicos para mantener la competitividad y la rentabilidad en el largo plazo. Es fundamental que cada que realicemos un análisis financiero y que este sea básico para el desarrollo de nuestra labor profesional, poder identificar muy claramente cuáles son los temas que vamos a enfocar para que nuestros clientes que van a llevar, a los cuales les vamos a llevar este análisis de datos, puedan tomar decisiones claras y asertivas sobre el futuro que va a tener su negocio y cómo van a aplicar o cómo van a establecer esas medidas de control con base en los datos y en los análisis que estamos realizando. El planteamiento del problema. Inicialmente hay que identificar las variables claves que influyen en el éxito financiero de las startups. Después, determinar las estrategias óptimas para mejorar el rendimiento financiero y la sostenibilidad del negocio. Por último, proponer acciones concretas basadas en el análisis de datos para que las startups puedan alcanzar un mayor beneficio y crecimiento en sus operaciones. Siempre todos estos objetivos tienen que ir enfocados en que el negocio tenga una viabilidad económica y que en el futuro se retribuya la inversión para que puedan obtener unos beneficios y unas utilidades. ¿Cómo pueden las startups de California, Florida y New York mejorar sus rendimientos financieros y su sostenibilidad mediante la identificación y aplicación de estrategias basadas en el análisis de datos? Esa es la gran pregunta que tenemos que responder y debemos responderla tratando de analizar de una manera adecuada los datos suministrados por nuestros clientes. La justificación a esta labor es determinar la importancia de este estudio que radica en su capacidad de proporcionar guías para mejorar el desempeño financiero y la competitividad en un entorno empresarial desafiante, en un mercado agresivo y poder identificar las variables críticas que afectan su utilidad y proponer unas estrategias claras basadas en el análisis de los datos suministrados.
Estas herramientas tienen que ser tangibles y reales para optimizar las operaciones y alcanzar el éxito empresarial. Inicialmente vamos a utilizar la correlación de Pearson, o donde cogemos cada una de las variables comparada con el beneficio obtenido. Entonces cogemos los gastos por administración, los gastos de marketing y los gastos de investigación y desarrollo, y vemos cómo es su relación, donde podemos identificar que el gasto que mejor se correlaciona con el beneficio son los gastos de administración, donde tenemos que los gastos de mercadeo van en un segundo lugar, y por último hay una correlación muy alta en los gastos de investigación y desarrollo. Tenemos que empezar a tomar medidas para controlar los gastos en investigación y desarrollo, seguir administrando de la mejor manera los gastos de administración e impulsar los gastos de mercadeo para que estas startups tengan un buen desarrollo y una completa operación dentro del negocio. Segundo, podemos analizar cómo es las variaciones y cuáles son las desviaciones que tiene el negocio. Vemos que hay unas utilidades muy altas y unos beneficios. La utilidad más alta es de $192,000, la utilidad menor son 14,681. Los gastos más altos de administración son 182,645, los menores son de 51,283. Hay unos gastos mínimos, o sea, hay unas startups que no tuvieron gastos ni de investigación y desarrollo ni de mercadeo, pero sí tuvieron unos gastos, o sí se presentaron unos gastos grandes en mercadeo, donde el más alto corresponde a $471,784, y en investigación y desarrollo $165,349. Voy a hacer un paréntesis aquí para compartir una pantalla de un análisis con Power BI para que lo podamos analizar y tener la información correcta. Entonces, como podemos ver, este es un análisis de Power BI donde estamos comparando los gastos por estado, donde vemos un desarrollo en el mapa de los Estados Unidos, y es muy importante determinar aquí por qué. Porque los tres estados se encuentran ubicados en extremos, no colindan, no tienen vecindad, sino que están ubicados en diferentes extremos de los Estados Unidos. Segundo, analizamos un beneficio neto por estado, y por último hacemos un análisis de ingreso-beneficio por estado, y hay una cuarta gráfica donde podemos analizar la relación que hay de los ingresos con los costos y gastos, y una quinta donde está la composición del costo del gasto. Si vemos aquí, en Nueva York, el gasto más alto está en marketing, que es, como lo dije ahora cuando analizamos el análisis de los costos, es el componente del gasto más alto. El componente del gasto mínimo está en investigación y desarrollo, y el componente del gasto intermedio está en administración. Si analizamos los beneficios por estado, en el estado que más ingresos tiene es Nueva York, con 1,933,859, con $1,933,859. Después va el estado de la Florida, con 1,900,000, y por último, California, con 1,766,000. En la relación ingreso-gasto-beneficio, pues el estado que mejor margen tiene es el estado de la Florida, siguiendo de Nueva York. Aquí hay que hacer una aclaración que desde el punto de vista financiero, a pesar de que el estado de la Florida no es el que más ingresos tiene, sí es el que mayor beneficio tiene en su relación, en la correlación que existe entre el ingreso y el beneficio. Entonces va inicialmente ganando la Florida. Nueva York, que era el que más ingresos tenía, el que más beneficio tenía, tiene una menor cantidad de ingresos. Y por último, California, que tiene unos ingresos de $8,021,000. Si yo quiero analizar el comportamiento independiente por estado, aquí podemos ver cómo California
¿cierto? Tiene unos ingresos totales de 8.021.000, unos beneficios netos de 1.766.000 y una correlación del gasto en la cual podemos observar que de los 8.021.454 que tiene de ingreso, de esos gastamos 3.113.000 en mercadeo, gastamos 2.052.000 en administración y gastamos 1.099.000 en investigación y desarrollo. El 29% de los gastos de California están utilizados en administración, el 18.42 están utilizados en investigación y desarrollo y el 51.99 están utilizados en mercadeo. Si hacemos el mismo análisis de la Florida, con la Florida, nos podemos dar cuenta que los ingresos totales fueron 9.097.000, que tuvo un beneficio de 1.900.000 y que en el componente del costo y del gasto, en mercadeo se gastaron $3.957.000, en administración se gastaron $1.948.000 y en investigación y desarrollo $1.291.000. ¿Eso qué quiere decir porcentualmente? Que sigue siendo el gasto de mercadeo el más grande del análisis con un 55.35% en la Florida, que el gasto de investigación y desarrollo es el 18.07% y que el beneficio corresponde al 1.900.000 pesos. En el estado de Nueva York tenemos que los ingresos totales suman 8.786.000, que de esos 8.786.000, las startups invierten en mercadeo 3.499.000, invierten en administración 2.066.000 e invierten en investigación y desarrollo 1.295.000. En Nueva York también sigue siendo el mercadeo el gasto con mayor carga porcentual con 51.95%. Ya haciendo este análisis gráfico de Power BI, que nos brinda una gran herramienta para el análisis de la información, podemos pasar a analizar las conclusiones. Les voy a volver a mi presentación para poder que ustedes visualicen las conclusiones. Entonces, la primera conclusión después de analizar los datos es que los gastos de investigación y desarrollo, existe una correlación positiva fuerte entre el gasto en investigación y desarrollo y el beneficio de los negocios de emprendimiento. Esto sugiere que invertir en actividades de innovación puede tener un impacto significativo en la rentabilidad de las empresas. A mayor cantidad de cosas nuevas que yo muestre, a mayor variedad en el servicio, a mayor variedad en los productos que ofrezco, esto puede atraer más clientes, va a generar más ventas y esa mayor cantidad de ventas pues va a tener un impacto muy positivo en la rentabilidad del negocio. El gasto de administración y marketing. Aunque el gasto de administración y marketing también actúa positivamente y está correlacionado con el beneficio, son menos fuertes que investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque hay que invertir mucha más cantidad de dinero en mercadeo, o se está invirtiendo mucha más cantidad de dinero en mercadeo para que el beneficio pueda ser mayor. Generalmente estas inversiones o estos gastos en mercadeo, lo que se tienen que hacer es a muy largo plazo para que pueda obtener un beneficio. No es tan inmediato como cuando tú innovas o cuando tú haces cambios significativos en el negocio que estás estableciendo. Entonces, los gastos de mercadeo influyen en la rentabilidad, pero a un largo plazo. Y en el modelo de regresión lineal ajustada sugiere que el gasto de investigación y desarrollo y el gasto de mercadeo tienen predicciones significativas en el beneficio de las startups.
Por otro lado, el gasto de administración, como se lo mencionamos ahora que vimos la tabla, no mostró un impacto significativo. Otras conclusiones es que la variabilidad entre los estados, observamos que las Start-up en diferentes estados, en los 3 diferentes estados analizados, muestran diferencias en sus patrones de gasto y beneficio. Por ejemplo, en California tienden a tener un gasto más alto en mercadeo en comparación con los otros estados, lo que puede estar relacionado con su mayor nivel de ingresos. Factores externos. Aunque este análisis se centró en los gastos internos de los negocios, es importante tener en cuenta que los factores externos como la economía, el entorno, la competencia local, las regulaciones gubernamentales como son los impuestos, que tienen que ver con las tasas impositivas, también pueden influir en el rendimiento financiero de cada uno de estos negocios. La necesidad de crear nuevas estrategias equilibradas. Si bien el gasto en investigación y desarrollo es importante, las startups deben equilibrarlo con una gestión eficiente de los recursos en otras áreas como la administración y el mercadeo. Una estrategia equilibrada que combine la innovación con la eficiencia operativa puede ser la clave para el éxito en el largo plazo. Por último, la continuidad del análisis. Este análisis proporciona una instantánea de la situación financiera de las startups en un momento dado. Para tomar decisiones más informadas, debe ser útil y es una recomendación importante realizar un seguimiento continuo de estos datos y analizar cómo evolucionan las tendencias en lo largo del tiempo. No podemos quedarnos con unos datos iniciales, tenemos que seguir en el constante análisis y validando toda la información presentada. Como todo estudio hay unas limitaciones y es importante tener en cuenta que este estudio tuvo esas limitaciones. La falta de datos sobre otros posibles factores que influyen en la naturaleza de la correlación, por ejemplo, los gastos de personal no se tuvieron en cuenta, la mano de obra, las materias primas. Entonces, estos datos hay que considerarlos para poder sacar unas conclusiones más efectivas y poder entender hacia futuro cuál va a ser el comportamiento. Por eso es que se tienen que interpretar con precaución y complementarse con los datos de investigaciones adicionales. En conclusión general, los hallazgos encontrados sugieren que para mejorar la rentabilidad de las startups se deben considerar estrategias que fomenten la innovación y el desarrollo, así como una gestión eficiente de los recursos. Para complementar el estudio y la información del trabajo que se presentó para la materia, se tuvo en cuenta 3 bibliografías. Una del señor Héctor Fernández, que es una startup, había que entender primero qué era para poder analizar los datos. Una segunda, que son los principales beneficios de las startups, que es de una página web Faster Capital, donde se da unas pautas sobre cómo se analicen los beneficios en las startups. Y el último, me pareció importante considerar cómo se manejan las startups en los Estados Unidos y encontré una que habla de las startups en Nueva York. Con esto se basa el informe de análisis de datos que se realizó. Muchas gracias, profesor, por su colaboración y eso es todo. Muchas gracias.